Andamos, digo, mirá, lo puse también, me incluí dentro de esto. Te dijimos al comienzo del programa, nos charlamos con Caro de, por ejemplo, el día de ayer, feriado, viste, se va terminando el feriado y empezó a decir, uy, mañana tengo que ir a laburar otra vez y toda esta historia. Bueno, vamos a charlar un poquito de esto, a ver, de esta cuestión de andar un poco quemados, porque justamente dos profesionales de nuestra ciudad, Mario Saldivia y Yamir Seni. Yamir es máster en trabajo social y Mario es licenciado en psicología. Han preparado algo especialmente para un grupo, ¿sí? Para los docentes, para las docentes, que tiene que ver con este llamado síndrome del quemado, o algunos lo denominan burnout también, ¿sí? Se lo conoce de esa manera. Y es algo muy interesante. La verdad que está muy bueno lo que han preparado. Los saludo, Mario, Yamir, buen día. Gracias por venir. Buen día, gracias. ¿Cómo por estás, el Dante? Bueno, andamos así, ¿viste? Mirando hasta el reloj, andamos, como decíamos, estresados, medio angustiados, cansados, un poco de todo se suma. Vamos a empezar a charlar. Empezamos a charlar primero y a poner los conceptos. ¿De qué se trata esto del burnout o el síndrome del quemado? Y después hablamos del trabajo que están haciendo ustedes. Sí, básicamente no es tanto solamente del burnout, pero... Te pido un cachito más cerca, sí, Mario, así te escuchamos mejor. ahí. No es tanto solamente los que padecen el burnout, por un poco lo que buscamos nosotros es prevenir, porque cuando llegas a ese estado del burnout necesitas como un tratamiento como más específico. Sí. Sí entendemos que la realidad estructural hoy de los docentes, la realidad de las instituciones, la demanda que hay en la sociedad, hace que se te haga difícil poner ciertos límites y cuidarte la salud mental. Entonces se terminan agotando. ¿Qué es esto del síndrome del quemado? ¿Por qué se produce? ¿Cómo te das cuenta que estás quemado, que estás padeciendo este síndrome del burnout? Básicamente mucho cansancio y agotamiento mental de que no puedes pensar, de que no puedes resolver la tarea cotidiana que vos hacías en otro momento, Sí. se ve afectado. La demanda se te resulta excesiva y no podés. No es que no querés, o sea, vos tenés la intención de, pero no podés. O sea, Sí. no podés resolver. ¿Es mucho más que el estrés? Es mucho más. Sí, porque llegás a un punto donde vos te quemás, o sea, la cabeza Sí. no funciona, la mente no funciona para resolver las cuestiones, como te digo, que resolvés habitualmente. Bueno, ¿esto qué genera? ¿Qué tipo de síntomas genera? Porque cuando hablamos de un síndrome, digo, hablamos de esto, ¿no? De un conjunto de síntomas. Sí, un conjunto de signos, síntomas, no es nada específico. Hay muchos que también le ponen su subjetividad y me lo manifiestan de cierta manera, otros los manifiestan de otra. Pero básicamente el cansancio permanente en relación a tu tarea, a tu actividad laboral, que no te permite resolver lo que antes vos sí podías resolver, ahora no. Un indicador puede ser también esta cuestión de que no te alcanza un fin de semana para descansar y estás liquidado. Ni un feriado estás en la muy mitad de semana. Claro, es como que estás muy cansado y no podés retomar Sí. con la actividad, cosa que antes, como decía, un fin de semana vos empezabas bien. Sí. El lunes, con claro, energía. te arrancabas sábado y domingo, el lunes arrancaba más o menos ya Claro. mejor, ahora ya estás quizás todo el fin de semana padeciéndolo, viviendo Claro, angustiado porque el estás lunes tenés que porque- volver. Y porque estás cansado, porque no te da el cuerpo. ¿Cómo lo abordan desde tu área, Yamir, Desde el trabajo tema? social, un poco básicamente lo que nosotros también tratamos de entender, ¿no? Es que esto mismo que decía Mario, que son cuestiones estructurales, que forma parte de un todo, ¿no? De un contexto, y que nos impacta de manera distinta a todos, dependiendo Sí. el ámbito donde estamos. Y que tienen que ver con problemáticas complejas, ¿no? Dentro de, por ejemplo, las instituciones educativas, las situaciones que ahí suceden son muy diversas. Y que implican que el docente o la docente tenga distintas herramientas. Y hay veces que no sucede eso, ¿no? Entonces termina pasando esto como el agotamiento ante diversas situaciones que no tenés herramientas para resolver, ¿no? En el cotidiano. Claro. Tenés, aparte, escuelas grandes también, ¿no? Donde la multiplicidad de situaciones... ¿Y esto del burnout tiene que ver con condiciones personales, particulares, o con esto que decís vos, con el entorno? Sí, tiene que ver con un poco y un poco, ¿no?
real que hoy estamos dentro de un contexto socioeconómico que no permite tampoco, ¿no?, tener como mucha rienda suelta para poder resolver en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, ¿no? Cada vez hay más ajuste, tiene que ver con todo eso también. Se mezcla una serie de factores. Es un todo, un conjunto de un todo muy complejo que hace que uno a veces no tenga cómo resolver el cotidiano. Y que se termina como manifestando a través de estas situaciones, ¿no? Cansancio, agotamiento, estrés, y que uno también va a raíz, ¿no?, de esta inestabilidad económica que hay, tratando de conseguir otro laburo, porque no te alcanza, y ir picoteando, ¿no?, esto de tener muchos laburos, ¿no? Y en qué momento uno se detiene a pensarse uno mismo. Mario, ¿este síndrome es reconocido como una patología? Está como clasificado en los manuales, pero bueno, todo depende, ¿viste? Depende en psicología, por ejemplo, hay mucha teoría, teoría que busca explicar, pero... Pero Organización Mundial de la Salud entiendo que lo ha reconocido. Lo toma, sí. O sea que se podría diagnosticar, digo, si entra un docente, una docente... En realidad cualquier persona podría ser de otro ámbito, pero bueno, vamos a ir enfocándonos en esto porque es el trabajo que ustedes van a hacer puntualmente por ahora. Entra un docente, una docente y te empieza a contar en tu consultorio de qué le viene pasando, probablemente vos termines concluyendo que padece este síndrome. Claro, sí, probablemente, y ahí es donde la diferencia entre prevenir, que es lo que hablábamos recién, y diagnosticar. Porque, ¿qué pasa? Si una persona está padeciendo ese síndrome, lo más pertinente, lo más idóneo es dar una licencia. Para eso está la licencia psicológica, para que se tome su momento para poder abordar la cuestión mental. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa en su cuerpo, en su mente? ¿Qué consecuencias trae padecer este síndrome? Ahí entras en una cuestión más singular, porque es a cada quien hay que ver. Eso se entraña un poco en la terapia. Por eso la terapia es necesaria, por eso se recomienda, que es buscar esos sentidos, porque nosotros nos construimos sentidos de la vida y vivimos en ellos, y a veces nos construimos sentidos como muy rígidos. Entonces tenemos que vivir en esos sentidos rígidos y nos hacen sufrir, porque nos ponemos ideales, esto que hablaba Yamir. Te pones el ideal de querer resolver el problema de qué sé yo, adolescentes que no tienen qué comer. Es una cosa que a vos te afecta, porque vos decís, no estoy pudiendo ayudar, pero en realidad tiene que ver con una cuestión social, pero en mí lo vivo como que yo no estoy pudiendo ayudar. Entonces hay una cuestión ahí a trabajar de sentido y de la tarea y del rol que te hace sufrir. Yamir, ¿por qué hay que prestar atención a esto? ¿Por qué se hace urgente y prioritario hablar de salud mental, de hablar de este síndrome? Y pensando en esto, ¿no?, en estos espacios docentes, que de hecho, bueno, estamos en vacaciones y probablemente muchos docentes nos estén viendo, nos estén escuchando en la mañana. ¿Y por qué es urgente esto? En principio por uno mismo, ¿no? Porque lo que pensamos es poder brindar herramientas para que nos podamos cuidar entre todos, ¿no? Digamos, lo pensamos también de manera grupal justamente por eso, ¿no? Porque pensamos que de manera comunitaria se puede como sobrellevar estas situaciones. A veces parece como muy excesivo esto que decimos, en términos de que parece gravísimo, pero sí, digamos, también lo es, ¿no? Entonces brindar espacios comunitarios, grupales, habilita que otro pueda pensarse con un otro, ¿no? Con un otro que quizás también le pasa lo mismo, lo más probable. A ver, tomando esto que dice Yamir, porque alguien puede decir, che, bueno, nada, es la vida misma, mi viejo, o sea, ir a laburar, nunca fue fácil, antes quizás hasta había otras situaciones que ahora no se dan, entonces, nada, muy generación de cristal esto, ¿no? A ver, ¿hay que normalizarlo así o es otro el contexto y hay que pensar en esto, en la gravedad del asunto? Es que lo que pasa que también... para mí he trabajado mucho en educación, ahora no estoy en educación, pero he trabajado mucho, y el volumen en los docentes, ¿no? Hablo específicamente, porque en otras profesiones no me he puesto a estudiar. Las políticas públicas en su momento exigen mucho del docente.
¿no? Exige mucho más que antes. Antes vos dabas clases, tenías habilitado castigar a los chicos porque era un régimen bien conductista, entonces tenías el poder y el poder lo tenías vos y vos decías qué se hacía o qué no se hacía en el aula. Hoy, después de el cambio de paradigma de los derechos del niño, el enfoque de la educación ha cambiado un montón. Y cada vez más... por suerte también. Sí, ¿no? claro. Obvio, por supuesto, por supuesto. Por eso también es que no se ocupa. Claro. En el Ministerio de Educación no hay espacios donde se ofrezcan herramientas de cuidado de la salud mental para docentes, pero se lo exige con un montón de política pública. Entonces, en algún momento es el fusible, en algún momento explota. Sí. Es decir, por ejemplo, la ESI. La ESI es una ley que es muy buena, es muy de avanzada en la Argentina. Sí. Sin embargo, hay una exigencia de que tienen que abordar los docentes. Entonces tienen que enseñar, tienen que abordar ESI, tienen que abordar las cuestiones de vulneración de derechos y todo cae, el POT, el docente, son los que están en la, como digamos, en la línea de batalla, poniendo el cuerpo y se queman. Se queman porque es muchísimo. Y esto, ahora hay desfinanciamiento, hay algunos equipos de acá de educación que se están disolviendo, que no se están reincorporando, son equipos que antes hacían ese trabajo, mal, bien, tenés que invertir mucha plata porque no te da abasto en la región 3 un equipo. Por ejemplo, el EOATE es un equipo que tendría que estar más ampliado porque es una región inmensa y no da abasto. Entonces, todo es un montón de factores que hacen que termine colapsando todo. Claro, la docencia es una de las profesiones más afectadas por esta situación, porque de lo que hablamos también entiendo que pasa en distintos ámbitos laborales, pero es quizás la docencia. Sí, lo que pasa que también pensamos, ¿no? que digamos en la escuela es donde confluyen todos los pibes van a la escuela. Sí. Entonces ahí también es donde explota, digamos, entre comillas, todas las situaciones. Todas las situaciones pasan en la escuela. Situaciones de vulnerabilidad que tienen que ver con derechos fundamentales de los pibes, con cuestiones de alimentación, con cuestiones de salud mental de los pibes. Y eso de alguna manera se traslada al docente. Cada vez que uno quiere atender o quiere abordar una situación, uno tiene que estar como bien plantado para poder sobrellevar situaciones. Y en esto que decía Mario, que a veces el docente es el que, digamos, tiene que cumplir múltiples funciones. Además se le exige que esté todo el tiempo capacitado para poder resolver cuestiones no solo de la pedagogía, sino de cuestiones como más complejas. En un contexto que decías vos, súper recontra difícil. Sí. A ver, ir a laburar a una escuela que sabés que tiene problemas con la calefacción, por ejemplo. Sí, de agua, o menores, que vas a querer imprimir un papel y no hay tinta en la impresora. Bueno, digamos, todo eso va contribuyendo a el uso de las tecnologías también es un gran tema hoy, el tema de la ludopatía. También, hay un montón de variables que hacen que uno, se esté quemado, que no pueda más, que esté estresado, cansado. Y como decís vos, salís de ahí y sabés que la recompensa... que creo que por más que la recompensa sea buena, llega un momento que si todo lo demás no funciona, no alcanza tampoco, pero salís de ahí y el sueldo es malísimo, el contexto se hace más pesado, más complicado. Bueno, a ver, pero el asunto es que hay cuestiones aquí que, y ahora yendo al mensaje para las y los docentes que nos están escuchando, hay cuestiones que son, por supuesto, difíciles, muy complejas, muy complicadas de abordar o que no dependen de aquel que nos está escuchando. Lo que decíamos recién, ¿sí? Más allá de que uno puede llevar adelante acciones también individuales y grupales para intentar que te paguen mejor, para que la escuela funcione mejor, todo lo que vos quieras. Pero bueno, dependen de otras decisiones. Ustedes están proponiendo una herramienta para que, entiendo, es así, cada docente pueda empezar a manejar algunas alternativas para afrontar esto si lo está padeciendo. ¿Es así? Claro. ¿Es esto que ustedes están proponiendo para los docentes de la zona? Lo que nosotros buscamos es, dentro del mismo proceso grupal, empezar a encontrar esos límites, de decir, bueno, ¿qué podés y qué no podés? ¿Qué está dentro de tu órbita y qué no? E incluso, en tu casa, ¿cómo haces vos para esto? Para decir, bueno, a ver, me tengo que... desenganchar, o sea, tengo que soltar la escuela. Hay muchos docentes que les cuesta soltar, ¿por qué? Porque les sigue llegando demanda a la casa, mensajitos, WhatsApp, grupo de WhatsApp de madre, padre, para atender situaciones todo el fin de semana. Entonces decís, bueno, ahí tiene que haber pautas de cuidado
muy rigurosa, porque también son hábitos que se van generando que son muy difíciles de cambiar. Entonces, empezar como a buscar esa resolución de problemas concretos, puntuales, que van a hacer que vos puedas llegar un poquito mejor al fin de semana, digamos. Bueno, la propuesta de ustedes es de un llamado dispositivo grupal, ¿sí? Espacio para docentes, cuidarnos la salud mental. Bueno, a ver, empecemos a contar concretamente de qué se trata y cómo se va a llevar adelante este dispositivo grupal. Sí, un poco esto que decía Mario, ¿no? De encontrarnos de manera grupal. Nos parecía que en principio, que acá en Esquel no hay, digamos, espacios, digamos, no se ofrecen espacios grupales para trabajar el cuidado de la salud mental, digamos. Sí. La mayoría de las terapias que hay son individuales, y en este contexto cada uno justamente se arregla, que venimos, va, claro, el que puede y el que no, bueno, sí. ¿viste? Entonces, un poco entender ese contexto, ¿no? No solo el contexto, sino a quién está dirigido y por qué, un poco lo que veníamos diciendo. La idea es un poco juntarnos, reunirnos, hacer encuentros cada 15 días, una duración de 2 horas más o menos, y tenemos pensado comenzar después de vacaciones de invierno. Todavía no largamos fecha concreta, pero esperamos a la vuelta de vacaciones. Está claro que con la participación y la coordinación de ustedes, digo, estos espacios grupales, porque me imagino, bueno, por ahí no es lo mismo que juntarse a tomar unos mates, más allá de que pueda haber mates, digamos, ¿no? Y que empecemos a charlar, digo, empiecen ustedes docentes y hagan catarsis y no sabemos para dónde ir. Claro, ustedes... un poco es esa la idea, romper con esa catarsis, ¿no? Como que sea más superador, en este sentido, como un análisis y una reflexión acerca del propio quehacer profesional. Y en ese proceso superador, ¿qué van a proponer ustedes? Como decíamos, herramientas para empezar a cuidarse, esto concreto. Claro, por ejemplo, hay una cuestión. Sí, porque hay cuestiones en relación a, por ejemplo, la ansiedad. Sí. La ansiedad, si bien vos tenés que hacer una terapia para trabajar ese cúmulo de ansiedad que no te deja vivir, hay que hacer una terapia, pero también hay cuestiones concretas, puntuales, que a vos te ayudan a salir rápidamente, porque es una cuestión fisiológica. O sea, si yo camino 20 minutos, 30 minutos, baja la ansiedad. Si yo me respiro, hago 3 series de 10 respiraciones, la ansiedad baja automáticamente, porque es una cuestión que el cuerpo empieza como a bajar. Entonces hay cosas que son concretas, puntuales, que son las que queremos ayudar a incorporar. ¿Se le baja el precio a esas herramientas a veces? Digo, hay uno por ahí cuando va esto... O se las sobredimensiona también. También. No, con esto la soluciona todo. Yo con la respiración soluciono todo. Soluciono todo. No va por ahí. No. Pero tampoco es, dale, que respirar vos pensás que se me van a pasar los problemas. Digo, también está esa postura. Sí, tenés de pero, todo, ¿viste? Pero no está bueno, porque en realidad son ejercicios que sirven. Claro, claro. No hay que subestimarlos. No hay que subestimarlos ni sobredimensionarlos. Claro. Exactamente. Siempre en su justo medio. Bueno, y operativamente, bueno, decías vos, Yamir, va a comenzar esto, la idea es que comience después de las vacaciones de invierno. ¿Cómo hacen las y los docentes para engancharse con esto, para anotarse, para sumarse a este dispositivo grupal? Nosotros compartimos el link de un formulario que es el que nos permite, bueno, obtener algunos datos. En principio es el nivel de educación, el nivel en el que trabajan, ¿no? Sí. Si primaria, secundaria, porque estamos analizando ahí si son necesidades particulares para cada grupo. ¿Nivel inicial también? Sí. Nivel inicial, primario, secundario y, bueno, terciario, que vendría a ser más los profesorados. Pero bueno, eso hasta ahora ha salido como inicial, primario y secundario. Bien. Y de ahí tenemos que analizar si es necesario esto de abrir un grupo, porque cada uno tiene su especificidad, o puede aparecer un grupo como multinivel, digamos. Porque, bueno, las realidades son distintas. Llenando ese formulario, entonces. Sí. ¿Lo pueden encontrar en algún lado el formulario, más allá de que nosotros luego lo vamos a estar publicando? Quédense tranquilos en nuestras redes sociales y en la página web del canal, pero ya, si ustedes quieren empezar a buscarlo, ¿dónde? ¿En alguna red social o algo? Sí, en Instagram de la página de CAPSI. CAPSI Esquel. CAPSI Esquel. Instagram, ahí. Sí, también nos pueden hacer, digamos, preguntas acerca, por ejemplo, nos han surgido algunas dudas con respecto a los auxiliares. También nos han preguntado si, digamos, ellos pueden asistir. Y está bueno que eso también nos lo den a conocer a nosotros para saber, digamos, si es posible abrir otro grupo, digamos, con auxiliares si ellos, sí. Porque las demandas son muy variadas. Entonces, no tenemos que tener ese cuidado con Mario de la conformación de los grupos. Entiendo que algún otro
mismo espacio, algunos otros trabajadores ya les han consultado por esto porque estamos hablando. Medio en broma, Sí. pero sí, Sí. nosotros necesitamos eso. Te dijeron desde algún otro Desde lugar. de Madrid también se contactaron Sí. en redes. Que no son docentes, está claro. no, digo, sí, pero- docentes de Madrid. docentes de Madrid. Y sí, íbamos, era una experiencia piloto, digamos. Nosotros estamos ahí como tratando de construirla. Nos encantaría ir a Madrid. Sí. Estaría bueno, Sí, claro. estaría bueno. Nos han preguntado desde Maitén también. Sí. Sí, También del entonces ámbito ha tenido- docente. al ámbito docente. Del ámbito docente. Lo que pasa que sí, a la vista se ve, digamos, ¿no? Que hay una sobredemanda para con ellos y no tienen como, no hay de dónde agarrarse ahí, Sí, ¿viste? sí. Entonces me parece que este dispositivo puede resultar. Bueno, me reiterás, ambos si quieren, digo, pero esto de, para aquellos que nos están escuchando, e incluso sean o no docentes, ¿a qué tienen que prestar atención? ¿A qué tenemos que prestar atención para saber si estamos padeciendo este síndrome del quemado o burnout? Ujú. Y bueno, esto, ¿qué síntomas genera? ¿Qué signos y qué síntomas genera? ¿A qué tenemos que prestar atención? ¿Un par de cosas? ¿Dos, tres? Sí, sobre todo esto, cansancio crónico, que no te alcanza el momento en el que descansás, no te alcanza para recuperarte y no estás pudiendo reincorporarte a la semana Sí. para volver a tu trabajo. Sobrepensamiento, estar pensando mucho en esto, o sea, como No que poder no estoy pudiendo, desengancharte. claro, no poder desengancharte del trabajo, como que estar como muy presionada, la sensación de que te están presionando. A veces eso se vive mucho en esta cuestión de, en la docencia es, bueno, me piden esto, me piden un proyecto, me piden... que informes. es cierto que, Sí. que educación Sí. es burocrática porque tener que presentar papeles para todo. Pero también a veces ese papel se lo vive como una presión de decir, me están corriendo. Sí. Y una vez reintegrado en el trabajo, fuiste a laburar, ¿qué signos se ven ahí también? Digo, desgano, irritabilidad, así se dice, Sí. gracias. Sí. ¿Qué se nota ahí? En el Esto que vos Eso. decís, Sí. irritabilidad, no poder resolver las cuestiones, ¿no? Y que te ponga quizás de mal humor, ¿no? Entre comillas. Lo decimos, Frustración. frustración, sí. Ahí lo podés ver como más clarito, ¿no? En esto de malestar, el malestar Sí. mismo, ¿no? De no poder disfrutar de algo que vos te gustaba hacer. Vas y lo padeces, el Ujú. laburo. Vas Sí. y lo padeces. Sí. Y sensación de que hagas lo que hagas, nada va a cambiar. Claro, de que es todo una nube negra, de que Desesperante, sí, claro. De sí. desesperanza. Eso, pero digamos, entonces ahí es donde es importante detenernos y repensar, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? Sí, y en algún caso, no en todo, se manifiesta en síntomas físicos. Sí, A También. ver, ansiedad, Ujú. sí, dolores de cabeza. Y también con migraña. cuestiones más... un más- golpe de más- presión, por ahí, sí, digo, esto, sí. presión alta, Sí. o esas cosas también. Sí, Son cosas- síntomas de que algo anda mal. Sí, el mismo cuerpo a veces pasa factura, ¿no? Sí. Ante determinadas situaciones que uno no resuelve o posterga, y después el cuerpo es el mismo el que te pone el freno. Migraña. Lo que sucede también con el cuerpo es que Sí. vamos aumentando tanto el umbral de malestar Sí. que vos no te das cuenta qué tan mal estás hasta que no lográs un momento donde estás bien. Ajá. Porque vos ahí decís, mira, yo pensar que viví toda mi vida con así esto, nunca me di cuenta. Claro. Y estás metiéndole cosas, medicamentos que salen en venta libre, Sí, sí, y sí, estás sí. mal porque el cuerpo te está diciendo, pero aumentaste tanto el umbral al malestar que claro, cuando estás bien decís, mira, esto era estar Esto era tranquilo. estar- Claro. Esto era Sí. estar tranquilo. Me Y pasó- eso se sí. demora, ¿no? Es Sí, un proceso es un largo. proceso Entonces largo. también entender eso, que estos dispositivos de grupo, si bien habilitan, entender que que va a llevar, digamos, un tiempo. Ujú, tal cual. Bueno, reiteren entonces dónde conseguir los datos por ahora. Luego, reitero, lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y en la página web. Pero si ya se quieren comunicar con ustedes, hacerlo a través de Instagram. Sí, Instagram, Capsi Esquel, Capsi. es Capsi de consultorio de atención psicológica. Bien, perfecto. Es Capsi Esquel, si no es 2945 527 729, que es el teléfono, me pueden mandar un WhatsApp, yo les mando el formulario, que también es inmediato ahí. ¿no? Dale, perfecto. Bueno, Bien. ¿algo que me haya olvidado de preguntarles? No, No, perfecto. creo que estuvo Sí, muy bien. muy sí. bueno. Dale, bueno, Gracias por pero el Genial. espacio, sí. sigamos charlando, sigamos haciendo un bien. poco de consultorio. Dale, consultorio online en algún otro momento, sigamos charlando de Sí. estas cosas porque me Sí, re preocupa. sí, sí. Digo, todas las cosas que fueron nombrando es como que
te pegan, viste, directamente. Claro. Y personalmente. Así que, dale, te paso, me ahorro la consulta. Sí, dale. Yamil, Mario, gracias por Gracias venir. a vos. Gracias a vos por el espacio.